Buenos días, caminantes. Bienvenidos a lo que supongo es la nueva temporada del canal después de unas largas vacaciones de verano. La verdad es que este año es muy raro y el verano ha sido bastante aterrador en muchos sentidos. Nunca me sienta bien la temporada de verano y los compromisos familiares tampoco ayudan a mantener las cosas. Así que, bueno, espero que la nueva temporada sea más estable y sobre todo más larga. Tenía preparadas un par de cosas ya para subir y podría haber empezado la temporada antes, pero me sabía mal no empezarla con un saludo y un abrazo. Este tipo de cosas. Y además me parecía que eran temas un poco heavies para un comienzo de temporada. Así que vamos a empezar la temporada con algo que, bueno, lo tenéis muy trillado ya, porque realmente no soy para nada la primera en hablar del tema, y más en estas fechas, y es la rueda del año y las festividades. No es una sorpresa para nadie. Si vengo y digo que la rueda del año es un invento moderno, que no es folclórica y que ni siquiera es estrictamente Wicca como podríamos imaginar. Así que se ha extendido a través de la Wicca ecléctica, es lo que viene en los libros, se lo debemos mucho a los Farrar. Al fin y al cabo tienen un libro que se llama 8 sabbats para las brujas y es como si fuera la estandarización del paganismo. Todos los paganos más o menos tienen que seguir la rueda del año. Y aunque es falso, porque sobre todo los reconstruccionistas a nivel folclórico no tienen por qué, porque hay en verdad muchos puntos en la rueda del año que no están en ningún folclore o apenas en alguno. Tengo que reconocer que la rueda del año es muy jugosa para una mentalidad moderna. Somos gente que no está totalmente conectada con el campo y con los ciclos agrarios. Se supone que los paganos estamos relacionados con eso, pero muchos no vivimos del campo ni en el campo. Hay muchos, ha habido algunos directos, algunas intervenciones en Instagram de personas como Harwe Twileba, como Daran Pagano, hablando de ser brujo de ciudad. Parece ser que hay como una especie de idea preconcebida de que un brujo no puede ser de ciudad, lo cual es bastante estúpido. Los brujos formamos parte de las sociedades y vivimos en ciudades y en pueblos exactamente igual. De hecho, casi más. Los grandes núcleos de población son los que tienen grandes cantidades de paganos. Los paganos somos un pequeño porcentaje de la población. Cuanta más población hay, más paganos hay, porque en números netos ese porcentaje se traduce en más personas. Entonces, es obvio que ciudades como Madrid o Barcelona o Sevilla o Valencia van a tener más cantidad de paganos cerca que pueblos pequeños en los que habrá un pagano, dos, una familia como mucho, y será el único de los 10 pueblos a la redonda. A nivel estadístico, tiene que haber más paganos de ciudad que paganos de campo. Por otro lado, debo decir que vivir en un pueblo no implica estar conectado con la naturaleza, porque no vives de la naturaleza. Puedes perfectamente vivir en un pueblo y este pueblo vivir de la industria. Yo vivo en un pueblo y la mayor parte de la gente del pueblo trabaja o A, en la industria petroquímica, o B, en las grandes ciudades en el sector servicios, porque somos pueblo dormitorio. También hay un porcentaje bastante grande de gente que se dice de payés, la gente de la cooperativa, la gente que tiene terrenos y los trabaja. Tenemos mucho de eso, pero también mucho de lo demás. Es muy
altivo decidir que un brujo tiene que estar en el campo y que un brujo no puede estar conectado con los ciclos de la naturaleza en la ciudad. Eso para empezar. Y esto lo digo así dentro de esta elucubración sobre la rueda del año, porque realmente es otro palo en las ruedas. He titulado este podcast Un palo en la rueda del año, precisamente porque es un poco la idea que tengo. Sobre todo al respecto de algunas celebraciones y de cómo se toma la gente algunas celebraciones. Ya lo he dicho en otros medios y en otras ocasiones, lo llevo diciendo durante años. Hay celebraciones que son mucho más difíciles que otras, más difíciles de asumir, más difíciles de sentir. Curiosamente, ocurre que estas celebraciones de la rueda más difíciles también son las que son más ligadas al trabajo del campo y las que son menos folclóricas. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, a mí siempre me ha resultado más difícil asumir Ostara, Magón, usando los nombres habituales de Wicca ecléctica, los equinoccios de primavera y otoño, que, por ejemplo, el solsticio de invierno y de verano. ¿Por qué? Pues el solsticio de invierno primero es Navidad, luego como el solsticio de verano es una época que es muy claro, es decir, la cantidad de horas de luz o la cantidad de horas de oscuridad afectan mucho a las personas. Y además tenemos una cantidad de acervo folclórico que todavía está muy arraigado en nuestras culturas ya no paganas. El solsticio de invierno con la Navidad, el solsticio de verano y las sanjuanadas. Es fácil, está ahí, forma parte de la cultura y lo hemos mamado desde niños y es mucho más sencillo para nosotros entrar en eso. Del mismo modo que para mí, que soy del País Vasco, me resulta mucho más sencillo el cambio hacia la primavera en febrero con los Iñoteria, con los carnavales vascos, que no pensarlo más tarde. También tenemos un problema, y es un gran palo en la rueda, de cómo entendemos en nuestra cultura las estaciones. Nos han enseñado en el parvulario mismo que el invierno hace mucho frío, que en verano hace mucho calor, que en el otoño las hojas se secan y que en la primavera hay flores. ¿Qué ocurre? Que yo vivo en un lugar en el que las primeras flores salen en enero, a finales, o en febrero, a principios. Y algunas son súper llamativas. Vivo en una zona donde hay muchos almendros. Y el almendro tiene una flor preciosa, blanca o rosa que sale en febrero. O en enero, depende del año. En primavera hay flores. Cuando yo era niña y yo no vivía en esta zona, sino en otra más fría, las primeras flores salían a finales de febrero. Y eran margaritas, pero salían a finales de febrero. No salían en primavera a finales de marzo. Entonces ya ese concepto de en primavera hay flores, si la primavera empieza a finales de marzo, ya tenemos un problemilla con ello. En invierno hace mucho frío. Aquí no. Aquí nunca hace mucho frío. Es muy difícil que en toda España haya unos inviernos de gran cantidad de nieve. Bueno, en la meseta sí, en el norte sí, pero en el Mediterráneo, uy. Pasa lo mismo con las fiestas de cosecha. Hacemos la fiesta de la cosecha del grano en principios de agosto, en un país en el que no hay grano a principios de agosto. Es complejo, porque la rueda de 8 radios se creó para otro clima. Se creó para otra zona climática con otra productividad. Y tenemos que adaptarla y hacer cabriolas para aceptar todos los simbolismos de esa rueda que nos han llegado a través de libros de esa misma cultura, que no es exactamente la nuestra, aunque se le parece. Y además, esa cultura que nos ha colonizado tanto durante tanto tiempo,
como es el tema anglosajón. Y no lo digo como algo malo. Yo soy la primera que busca información en el mundo anglosajón y lee libros en inglés y hace todo lo que puede por encontrar todo lo que sea utilizable y me enriquezca de alguna manera. Pero lo cierto es que, bueno, pues tenemos esos problemitas. Cuando digo que la rueda del año parece una estandarización apta para todos los paganos, lo digo porque no solo se usa en Wicca ecléctica, y creo que la Wicca tradicional, mal que mal, la ha adoptado casi por completo, aunque en origen no tenía todos estos sabbats, sino que también los acogen los druidas. En realidad hubo una fusión del contenido que tenía Garner por un lado y el contenido de Ross Nichols en la reconstrucción del druidismo. Hicieron una fusión. En principio Garner, y esto lo explica muy bien Alderling Curium en el blog de Ad Rosam de brujería gardneriana y en la cuenta de Instagram también, Garner no contaba con los sabbats solares, con equinoccios y solsticios. Solo contaba con los llamados días cruzados, que se parecían a, pero no eran exactamente, las celebraciones galesas, a las que después pues se le unieron y después se le han metido más correspondencias a cada sábado. Por otro lado, Ross Nichols no tenía los días cruzados, pero sí tenía equinoccios y solsticios, y los centraba en el hecho de que hay mucha evidencia arqueológica de la importancia de estos momentos solares para los pueblos constructores de megalitos, por el simple hecho de que los megalitos están en muchas ocasiones orientados de tal manera que pasa un rayo de sol por la puerta o ilumina un rayo de sol el tal precisamente el día del solsticio o el día del equinoccio. Entonces juntaron las dos cosas para crear la rueda del año. Hicieron una rueda con solsticios, equinoccios y días cruzados, y fue una rueda de A8. Y la rueda de A8 es magnífica y es usada por druidas, por wiccanos, ahora mismo por brujos eclécticos que no tienen nada que ver con todo esto, simple y sencillamente porque en los libros sale, lo cual también, bueno, pues está bien, si a ti te sirve, maravilloso. Y por Asatrus también, con algunas variaciones, e incluso por mi propia tradición. Y tiene la ventaja, la rueda de 8, de que casa muy bien con la mentalidad moderna del hombre moderno, porque es muy estructurada. Separa el año en 8 partes iguales que duran más o menos mes y medio. Mes y medio. Si tomas la rueda como una estructura física, es una estructura física que se puede mantener a sí misma. No deja ningún lado endeble. Es físicamente perfecto. Entonces da mucha seguridad mentalmente a las personas que lo están siguiendo. Porque la rueda puede girar por sí misma sin ningún problema. Y tú solo tienes que, verlo pasar. No hay un punto en el que no haya donde asirse. La rueda es perfecta en ese sentido. Y creo que ese es realmente el secreto de su éxito. Que es muy sencilla, muy estructurada y muy meticulosa, muy acertada en la mentalidad actual. Y por eso creo que tampoco podemos asumir que se usase en la antigüedad, porque la mentalidad antigua no es la actual. No tenían calendarios hace 300 años o 400 años en el campo. No tenían la opción de, mira, esto es regular y es cada mes y medio. Que tuviera más relación con el tema agrario
haría las fiestas agrarias de su zona según su clima, y el que no, pues no. Y muchas de las tradiciones folclóricas de los solsticios o los equinoccios o los días cruzados son en realidad tradiciones que tienen que ver con cosas que no son la fecha en sí y que están relacionados con santos, o sea, de San Jorge a San Miguel, de San Juan a San Pedro, y más o menos cada cual los santos de su zona y sus cosas. Que curiosamente la Natividad del Señor es el solsticio y posteriormente más o menos la primera luna después de la entrada de la primavera. Pues claro, es la entrada de la primavera, más o menos te haces a la idea que después, que 40 días antes, aproximadamente mes y medio, pues tienes el sábado anterior, que más o menos se han cogido cosas folclóricas y se han insertado en la Iglesia Católica, la cual lo ha pasado a un calendario habitual y de ahí para adelante. Pero en ocasiones anteriores y en culturas anteriores igual las cosas eran mucho menos de calendario y mucho más de, como decía una amiga mía, mira que parece que se está haciendo tarde y hay que recoger. Y cosas así. El campo manda. El entorno manda. Y en las fiestas el entorno debería mandar. Y aquí me meto a otro palo de la rueda, que es nuestra percepción de nuestro entorno. Tenemos la idea de que el 21, 22, 23 de septiembre empieza el otoño. Para mí esta idea es errónea, porque para mí el concepto de otoño no es las hojas caen, empieza la vendimia y estas cosas, sino más una etapa de madurez y de decadencia. Y la madurez y la decadencia para mí empiezan mucho antes. Entonces, esa idea de el equinoccio de otoño es cuando empieza el otoño, ya per se me parece errada. El verano empieza en pleno verano. Qué ironía. Tengo una fiesta que se llama pleno verano, Midsummer, y resulta que el verano empieza ahí. No, es la mitad del verano. El verano empieza antes. Y el invierno empieza antes. Y la primavera empieza antes. Y el otoño empieza antes de lo que habitualmente en el colegio nos dicen. Y por tanto no corresponde con lo que en el colegio en Parvulitos nos dijeron. La primavera es nacimiento, renacimiento y despertar. Y no floración. El verano es juventud y floración y primera fructificación. Pero no todo el calor. Todo el calor corresponde a la madurez y el agostamiento y las segundas fructificaciones. Y el, oh Dios mío, y eso es otoño. Y el invierno empieza bastante antes, aunque no haga tanto frío, porque es la fecha a partir de la cual ya no recoges más. Ya se ha pasado el recolectar y hay que terminar de guardar las cosas y de hacer inventarios. Y luego hay que sobrevivir. Nuestros conceptos de las estaciones están mal. Desde el parvulario, nuestra cultura está mal. Ha puesto mal las estaciones con respecto a lo que era nuestra cultura anterior. Y ese es un gran problema para entender la rueda. Yo trato la rueda con edades de la vida y con momentos del día. Y me resulta más sencillo. Yo considero que muchos brujos teístas de corte wicano similar harán lo mismo que con edades de la vida, con momentos del día, como lo hago yo. Lo harán con el ciclo del dios y el ciclo de la diosa, que son más complejos en tanto a, sobre todo, lo que es la wicca ecléctica. Pero
forma parte de su estudio y es una forma muy interesante de imbricar lo que es puramente estacional, y que es puramente contacto con tu territorio y con la naturaleza en sí, y la parte teísta de la religión. Para mí es tan simple como que el invierno es la muerte, es el submundo, la primavera es nacimiento, infancia, la primera juventud, la juventud es verano, la madurez es otoño y vuelves hacia la muerte. Mañana, mediodía, tarde, noche. Tampoco es tan difícil, supongo, puede parecer un poquito obvio, pero es como yo lo tiendo a percibir. De un tiempo a esta parte, cuando yo empecé esto no ocurría, pero de un tiempo a esta parte se habla de mareas energéticas, es decir, el hecho de que la rueda es solo una indicación general de cómo son las etapas y que uno no tiene por qué hacer las cosas en fecha, sino que depende del año, del clima, de muchos otros factores, que se sienta o no se sienta la energía propia de cada fiesta, de cada cambio, de cada comienzo de etapa, de cada estación. Y estoy relativamente de acuerdo con un pero. El problema de hablar de la marea energética es que luego te encuentras gente que dice, yo no siento que esto sea otoño porque hace mucho calor, por ejemplo. O no estoy en el mood de mamón porque yo he pasado del verano directamente a Halloween, porque me encanta Halloween. Y Halloween es naranja y es muy otoño. Halloween es la fiesta de los muertos. Es el atardecer, o sea, es el punto en el que la tarde termina de caer hacia la noche. Y es maravilloso y es muy inspirador. Pero si tú pasas de la primera hora de la tarde directamente al punto en el que anochece, te estás perdiendo unas 3 o 4 horas maravillosas de fantástica actividad, que es lo que tenemos en estas fechas. Y con otras fiestas pasa lo mismo. O sea, hay gente que te dice, es que no siento estar. O sea, a mí me pasa. Que me cuesta. Pero también me cuesta en el momento del día que corresponde. Porque tienes que porque es el amanecer realmente, justo después de despuntar el sol. Y tienes las 12 del mediodía en Beltén. Y en medio tienes una mañana maravillosa de trabajo. De cosas que hacer, de cosas que se empiezan, de cosas que se concatenan. Y esa es la energía de esa estación. Pero es una cosa que tenemos tan por la mano, porque son momentos de alta actividad en nuestro día a día, que no nos paramos a pensar en ello. Que te cueste una fiesta no la invalida. Que no sea expresamente folclórica no la invalida. De hecho, puedes, con suficiente esfuerzo, encontrar un significado para ella, si la quieres usar. Y si no lo quieres, tampoco pasa nada. Que la rueda de 8 sea una estructura perfecta no implica que tengas que usarla. Soy una persona que tiende a revalidar las fiestas no folclóricas. Porque tienen significados importantes y porque el folclore, sobre todo el estudio del folclore, tiende a perderse algunas cosas. Al estudio del folclore le encanta cuando hay bailes tradicionales, grandes comidas, cautaciones, disfraces, ese tipo de cosas, porque son muy llamativas. Pero hay épocas en las que lo que se hace no es tan hacia afuera, no está en el desfile, el baile, la canción, las cosas de estudio folclórico,
sino que es trabajo más interior. La época de recoger, la época de sembrar, conllevan también una serie de canciones y de actividades comunales y de pequeñas cosas que no son nada llamativas y que por tanto no conllevan un rollo estudio folclórico tan claro. Es natural que a nivel folclórico se pase por alto. Yo considero, pues, que estas fechas son precisamente no folclóricas y que podemos decir que a nivel de Wicca esto se lo inventó Aidan Kelly, pero lo que es bien cierto es que son épocas en las que hace falta mucho trabajo comunal, especialmente trabajo femenino comunal, y que eso es poco estudiable y eso es algo que se ha favorecido poco y que tiene poco interés porque siempre ha tenido poco interés el trabajo comunal y más el trabajo femenino, y que se considera que una época de trabajo no es una época de fiesta. Y personalmente creo que es una visión bastante falsa y corta de miras. Yo creo que la rueda del año es mucho más útil de lo que se suele decir. Mucho más útil y mucho más válida de lo que está de moda decir últimamente. Que la bruja que se dedica a la conexión, a estar permanentemente en contacto con lo que les rodea, con la naturaleza, con los espíritus, no necesita las fechas y no necesita la estructura de la rueda, pero que es un esquema y es un símbolo que es muy interesante y muy válido, especialmente para aquellos que no están totalmente en conexión o todo el tiempo en conexión, y para aquellos que están empezando sobre todo. Y no es tanto un básico o un must, un algo que haya que usar sí o sí. No es básico de la brujería, no, y proviene de donde proviene, o sea, no es folclórico, no, ni siquiera estaba al principio de la introducción de la Wicca wagneriana y todo el resto de rollo. Por tanto, es algo que proviene y pertenece a los neopaganos y no a las brujas folclóricas. Yo solo entiendo. La parte que no entiendo es cuando eres una bruja folclórica o quieres ser una bruja folclórica y te emperras en seguir la rueda del año con todos los nombres wiccanos estándar y todas las correspondencias wiccanas estándar. Esa es la parte que yo realmente no entiendo del seguimiento de la rueda del año y que creo que no entenderé nunca. Porque créeme, si lo tuyo es ser una bruja del pueblo, ser una bruja folclórica y estar en contacto con los espíritus, estar en contacto con tu zona y todo lo demás, te sobra la rueda completamente, absolutamente. Porque todo el trabajo que haces ya está en el ciclo y el ciclo es constante. Cuando tú vives la rueda, vives la parte de fuera de la rueda, no vives los radios. El problema, entre comillas, con la Wicca a nivel de celebración de los sabbats es que llega un punto en el que parece que tú celebras el sabbat y ya está. Vives los radios, haces un salto de mes y medio en mes y medio y vas viviendo los radios. Cuando el trabajo que tienes que hacer es el de la rueda, el de la circunferencia exterior, que es día a día y el cambio es día a día. Y es muy pequeñito, pero está ahí. Y es por eso que son mareas, entre comillas, no flujo y reflujo de marea, sino el hecho de que la marea llega un día hasta 2,15 metros y al día siguiente a 2,14 metros y al día siguiente a 2,13 metros y luego otro día vuelve a 2,14 metros y otro día vuelve a 2,15 metros. Es esa la verdadera orientación del concepto de marea energética, no el de viene un flujo y luego viene otro flujo.
que es lo que me parece que la gente está entendiendo actualmente con el tema. Y bueno, creo que os he dado una paliza del copón. Lamento mucho haberos tenido tanto tiempo escuchando sin más, y me gustaría saber, si fuerais tan amables, cuál es vuestra visión al respecto de la rueda del año. ¿Es útil? ¿No os resulta útil? ¿Os decepciona que no sea algo folclórico? Y sobre todo, ¿la seguís o no?